buenas tardes, muy buenos días, sean todas bienvenidas y bienvenidos a estos encuentros para que hablemos de diplomacia científica, una conversación necesaria. En esta ocasión nos acompaña la magíster Karina Aquino. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde aquí, desde Honduras, en el Caribe. Pues, ¿qué te puedo decir? Estoy súper bien. ¿Y vos? Todo marchando sobre ruedas. Recordemos que Karina es ingeniera industrial, máster en administración de proyectos y diplomática de carrera dentro de Honduras. Su experiencia se ha enfocado durante los últimos 13 años en el monitoreo y el seguimiento de proyectos relacionados con organismos internacionales variados, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, como también las agencias de Naciones Unidas. Todos estos proyectos dicen relación con el desarrollo sustentable y con la inversión. Actualmente, Karina se desempeña como coordinadora del proyecto en transformación de igualdad de género e inclusión social dentro de World Vision en Honduras. Karina, hablemos de diplomacia científica. Excelente, adelante. Para partir, ¿cómo definirías tú la diplomacia científica? Bueno, Pedro, es muy conocido por todos nosotros que la diplomacia científica es un concepto relativamente nuevo. Tiene alrededor de 20 años circulando en la mesa de los países del norte, de los países desarrollados, y de los creadores de políticas públicas, negociadores, científicos, y que es muy importante mencionar que la diplomacia científica como tal ha sido definida por primera vez por una mujer, por la doctora Nina Federoff, quien era asesora de ciencia y tecnología de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Y cuando allá en el 2010, The Royal Society, the American Association for the Advancement of Science, publicaran en su primer informe, New Frontiers in Science Diplomacy, pues este concepto de la doctora más las dimensiones de la diplomacia científica. Aunque en la práctica, pues todos sabemos que ya sus primeros intereses en el tema surgen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Laboratorio Europeo de Investigación Nuclear CERN funcionó como puente para la investigación científica en aquella Europa que estaba dividida, facilitando los primeros contactos de físicos alemanes e israelíes. Desde ahí, Pedro, pues el término diplomacia científico ha sido definido por muchos autores y déjame decirte que para poner en contexto, la más reciente recopilación de conceptos oficiales, por decirlo de alguna forma, está en este informe que redactó la doctora Marga Wall-Soler, el reporte de diplomacia científica en América Latina y el Caribe del Foro Abierto de Ciencias, CILAC. Y pues ahí ella hace la recopilación de 4 definiciones, incluyendo la de la doctora Federoff, y otras 3 definiciones que podríamos nosotros llamarlas como definiciones oficiales, aunque el concepto sigue en construcción. Siendo así y siguiendo esa misma línea, yo considero que la diplomacia científica es aquella actividad que resulta cuando se incluye la ciencia, la tecnología y la innovación, pero no solamente se incluye, se entiende la ciencia, se comunica adecuadamente la ciencia y se informa a aquellos que toman las decisiones políticas en espacios internacionales, por supuesto, para resolver conflictos y para el bienestar de todos nosotros que somos los habitantes. Por ponerte un ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo muy reciente de diplomacia científica? Es la creación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus indicadores y metas, ya que esta ha sido construida con base científica para un fin que aborda los desafíos de todos nosotros, que son los 17 objetivos. Y esta ha sido negociada en un espacio internacional por todos los países miembros de las Naciones Unidas.
Otro ejemplo también es pues la cooperación científica que ha habido entre los países para crear vacunas o la vacuna que ayude a disminuir la contención de la pandemia que estamos viviendo en este momento, que es el COVID-19, pues ya sea a través de creación de redes de científicos que trabajan para el mismo fin o programas de financiamiento que se han financiado por el gobierno o por el sector privado. Qué bueno que mencionas, Karina, la pandemia del COVID-19, porque precisamente yo quería preguntarte acerca de este artículo que escribiste en conjunto con Luisa Echeverría y Claudia Whitmire. El artículo que escribiste el año pasado y que se intitula Diplomacia científica y la cooperación sur-sur para la respuesta a la emergencia, el caso del COVID-19 en Latinoamérica. Entonces, al leer este texto, la pregunta que surge es ¿cómo se pueden construir estas capacidades en seguridad sanitaria mediante la diplomacia científica? Sí, qué bueno que lo mencionas. Y es importante mencionar que este artículo surgió el año pasado cuando recién comenzaba la pandemia y todavía existían como demasiadas incertidumbres para resolverla. Entonces, con mis coautoras, mis colegas y yo nos preguntamos en ese momento, ¿cómo podríamos destacar la importancia de las acciones de cooperación sur-sur en países latinoamericanos, por supuesto, y cómo relacionarlos con el uso de la diplomacia científica como herramienta, pues ya que esta podría ser una herramienta complementaria y bastante útil para tratar de resolver este tipo de problemas sanitarios, de emergencias relacionadas con la salud, como es la pandemia del COVID-19. Y pues indudablemente la gestión de la pandemia y los otros problemas de salud que tenemos, que no podemos ignorarlos, requieren de mejores estrategias de salud pública que contribuyan a su contención, pero también de un enfoque que sea integrado utilizando transferencias de buenas prácticas entre el sur global. Y solamente para poner en contexto, me refiero al sur global, a todos los países que compartimos los mismos problemas, los mismos recursos, los mismos desafíos, como por ejemplo los bloques de países de Asia, de América Latina, a nosotros, y por supuesto de África. Y de esta forma, en nuestro artículo nosotros proponemos construir capacidades a través de la cooperación sur-sur y también intercambio de buenas prácticas, pues con esa finalidad de encontrar esas soluciones y poder resolver estos problemas de crisis emergentes o crisis sanitarias, y donde pues esta actividad puede ser complementaria, como mencioné anteriormente, para la diplomacia científica. Y de esta forma proponemos en primera instancia que es importante desarrollar capacidades en los gobiernos para que ellos puedan tener la habilidad de recibir asesoramiento científico y de esta forma integrar el trabajo de los científicos en las políticas públicas. Pues es muy importante en temas de salud que existan políticas públicas regionales, y aquí es muy importante también que sean creadas por organismos. Por ponerte un ejemplo, aquí en Centroamérica tenemos el SICA y tenemos también el Proyecto Mesoamérica, que el Proyecto Mesoamérica es un mecanismo de diálogo que une a la región que va desde México hasta Colombia. Y es muy importante que estos organismos tengan esas políticas, políticas públicas regionales para que nos orienten, para que exista también cooperación, y no solamente eso, sino que exista financiamiento para que todos los países podamos trabajar en bloque y pues procurar el bienestar de los habitantes. Y aquí es muy importante también resaltar un tema que se ha venido discutiendo a lo largo de estos últimos quizás 5 años, bueno, mucho tiempo antes, pero con mayor importancia estos últimos 3, 4 años, que es que los científicos y los formuladores de las políticas públicas deben tener un mejor diálogo para construir ese puente y que se resuelvan los problemas que la ciencia en realidad pueden resolver
e incluir los aportes de la ciencia en esta formulación de las políticas públicas. Inclusive también mejorar la participación de los gobiernos en espacios internacionales. Bueno, ahorita ya estamos con la conferencia del cambio climático, o sea, que recién ahí van los negociadores que tienen que llevar insumos también científicos para poder llegar a negociar en estos espacios internacionales. Por eso es importante que se pueda hacer que se pueda mejorar ese diálogo entre estas dos comunidades. Y pues de esta forma que los gobiernos estén preparados para poder afrontar esas situaciones inesperadas. Y por otro lado, siempre en el marco de la cooperación sur-sur, Pedro, nosotros proponemos que es importante que exista un intercambio de buenas prácticas, de prácticas que sean integrales en la gestión de emergencias entre los países del sur. De esta forma, los gobiernos van a saber cómo responder ante las amenazas inesperadas que enfrentamos. De esta manera, poder sobrevivir y al mismo tiempo superar, prosperar esas adversidades. Y en este contexto, los científicos, no todo el papel es para los formuladores de políticas públicas o los políticos, sino también los científicos juegan un rol fundamental en este proceso. Y que no es un proceso fácil de llevar, pero es o sea, es posible por medio de la cooperación científica. También los diplomáticos juegan ese rol importante porque ellos son los que abren los espacios para que de diálogo generan esos espacios para que realmente se pueda promover esa cooperación y acciones, por ejemplo, orientadas con la seguridad nacional, la respuesta a las emergencias, ayuda humanitaria, entre otras cosas. Y pues por eso es muy importante, ¿verdad?, que hoy ya lo hemos visto evidenciado también con la pandemia, que es necesario actuar más allá de las ideologías políticas y las diferencias económicas que existen entre los países y construir un fuerte sentido de colaboración y compañerismo entre los países del sur global, porque es importante también desarrollar esas capacidades sobre las debilidades y de la infraestructura del sistema de salud, que no es muy buena, que tenemos en todos nuestros países, que involucra a todos los sistemas sanitarios de América Latina. Pues porque ya es evidente que no todos los países respondemos o estamos preparados para responder a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, y también no solamente esto, sino otros desafíos. Pero bueno, esto solo es posible si existe realmente una colaboración integral, una cooperación entre los diferentes actores, un trabajo articulado y coordinado entre los jefes de Estado, entre los gobiernos locales, entre los científicos, por supuesto, a la academia, y no olvidemos al sector privado, que es un sector pues que ha estado un poco rezagado de todo este ecosistema de diplomacia científica. Bien, en efecto, un tanto rezagado. Ese punto también es abordado dentro de este artículo que escribiste junto con tus coautoras el año pasado, y está repleto de buenas recomendaciones y rutas a seguir para estar mejor preparados ante este tipo de pandemia, desde una perspectiva de la diplomacia científica. Además de estas recomendaciones que señalas en este artículo, queríamos preguntarte ¿cuáles otras recomendaciones darías tú para hacer avanzar la diplomacia científica en nuestra región? Sí, definitivamente son varias recomendaciones, porque todavía América Latina no es, hasta hace poco, hasta hace un par de años, está comenzando a ver este tema. Y primero comienza con un cambio de mentalidad, que tenemos que comenzar a pensar que el tema de diplomacia científica no solo puede ser manejado por los países del norte, sino que nosotros también, como países del sur global, debemos estar preparados para manejar el tema de diplomacia científica. Y hay muchos ejemplos también de países que ya lo están haciendo. Pero aún así nos hace falta mucho por aprender en esta área, mucho por investigar, para que realmente podamos manejar una estrategia, una política pública que sea una política de diplomacia científica. Pero primero
es muy importante, Pedro, introducir la diplomacia científica en las universidades. El tema, la cátedra de diplomacia científica, tanto en aquellas carreras que son de ciencias naturales como ciencias sociales, porque ambos deben estar preparados y deben conocer, así como a manera de concepto y toda la contextualización del tema de diplomacia científica, pero también es importante que aquellas cátedras de negociaciones, de habilidades directivas, de habilidades blandas también sean incorporadas en las carreras como carreras física, matemáticas, química, biología, porque es necesario que los científicos o las futuras generaciones de científicos puedan comunicar sus resultados y sus investigaciones. Ese es un punto fundamental para que pueda existir ese diálogo homologado entre los científicos y pues nuevamente los diplomáticos o los que hacen las políticas públicas. Entonces, esto es para preparar a las futuras generaciones y de las universidades. Eso es fundamental, eso es algo que debe comenzarse a hacerlo desde ya. También el diseño de estrategias nacionales de diplomacia científica. Bueno, tenemos un ejemplo muy reciente. Colombia acaba hace un mes lanzó su estrategia de diplomacia científica y esto es muy importante porque también se fomenta un diálogo fluido entre las cancillerías y los ministerios de Relaciones Exteriores con los ministerios de Ciencia, de Ambiente, los institutos de ciencia, innovación y tecnología, porque es necesario alinear la política científica con la política exterior. Otro de los temas también es articular las redes de científicos que existen en el exterior, las diásporas. Esto es importante y esto es un trabajo que lo pueden hacer nuestras embajadas y que lo pueden hacer también nuestras secciones consulares en el exterior y que lo deben hacer para fomentar la circulación de cerebro, o sea, que nuestros científicos estén conectados con los científicos que forman parte de la diáspora, estén conectados con nuestros países y que estén conectados con nuestros problemas también y que se busque pues un trabajo coordinado entre estas redes para que se pueda existir esa barrera, pues la ciencia no tiene fronteras. Entonces, es muy importante, pues, tomar esto para poder construir estas redes articular estas redes de científicos. Y también como última recomendación, y esto es para los que estamos viviendo en esta generación, es importante crear instituciones híbridas fuera del gobierno y también de la academia y también de las instituciones que apoyen la difusión y la vinculación y capacitación de los diferentes actores sobre el tema de diplomacia científica. ¿Existen? Sí, sí existen. Bueno, nosotros hemos sido parte también, hemos sido beneficiarias de muchas de estas instituciones que existen para aprender sobre el tema de diplomacia científica, pero uno o dos personas en un país no es suficiente. O sea, es importante que haya una mayor promoción de estas instituciones y que se creen, que los mismos países creen esas instituciones para que se puedan capacitar a todos estos actores fundamentales y que pues tengan un conocimiento pleno de cómo la diplomacia científica podría utilizarse como una herramienta fundamental para encontrar posibles soluciones a aquellos desafíos que tenemos en común con los países. Exacto, una herramienta que sirve mucho para distintos frentes. Muchas gracias por esas recomendaciones, Karina. También agradecemos por habernos dado este tiempo en tu agenda, que sabemos que está bien agitado durante estos días. Asimismo, queríamos agradecer a todo el equipo de Diplo Científica que hace posible estas conversaciones, ¿verdad, Karina? Y Así es. Y también agradecemos a todas aquellas personas que se suman a esta transmisión. Si están más interesados o interesadas en leer este artículo del cual conversamos con Karina Aquino, los vamos a dejar el vínculo aquí abajo en la descripción del video.
Y también le vamos a invitar a que revisen nuestro sitio web, donde pueden estar al tanto del acontecer sobre diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Es un sitio web bastante fácil, www.diplomaciacientifica.org. Y también si están interesadas en saber un poco más de qué va la diplomacia científica, en qué consiste, les invitamos a que se suscriban a este canal. Así que muchísimas gracias, Karina, una vez más, y seguimos en contacto. Gracias, Pedro. Hasta luego. Chao.